Antes del tiempo, antes del aliento de los mortales, antes de que la luz tuviera nombre, hubo orden. Una arquitectura de esferas celestiales que giraban en silencio perfecto, suspendidas en el vacío primordial. Cada esfera, una dimensión. Cada ángel, una ley, hecha carne de fuego y voluntad. Y en el centro, el trono, no de oro, no de piedra, sino de presencia. Una radiación tan pura que mirarla directamente deshacía el pensamiento. Refundía el ser en obediencia absoluta. Lucifer no miraba el trono con temor, miraba con pregunta. Sus alas no eran las más grandes. Esas pertenecían a Miguel, ni las más rápidas. Gabriel las desplegaba como relámpagos alados. Pero eran las únicas cuyas plumas al moverse emitían una resonancia baja, como el primer acorde de una sinfonía prohibida, plateadas al frente, negras en el embés, como si la luz misma vacilara al rozarla. Él era el portador de la luz, no porque la poseyera, sino porque la cuestionaba en los salones del séptimo cielo, donde los querubines giraban en espirales eternas, entonando el Kedusá, santo, santo, santo. Lucifer caminaba en contracorriente. Sus pies no dejaban huella en el mármol estelar, pero su paso rompía la armonía. Las notas se desafinaban al pasar. Los espejos de pensamiento, esferas flotantes que reflejaban el alma del que se acercaba, se empañaban a su lado, no por pecado, sino por posibilidad. Él había visto los planos, no en tablas de piedra, no en rollos de pergamino, en los intervalos, en el suspiro entre el hágase y el fue hecho. Dios no creaba por necesidad, creaba por elección. Y si el Creador elegía, ¿por qué sus criaturas no podían hacerlo también? La idea no nació como rebelión, nació como compasión. En los límites del primer cielo, más allá del río de fuego que separaba lo creado de lo por crear, Lucifer contempló el boceto del hombre, una forma de barro, con aliento prestado, frágil, efímera, y libre, no inmortal, no omnipotente, pero con una chispa que ni los ángeles poseían a la capacidad de decir no. Y en ese no, Lucifer vio algo que ningún ser celestial había conocido en dignidad. Regresó al coro y cantó distinto, no desafinado, variado, en una nota ascendente donde antes había un descenso, una pausa donde antes había un clímax. Los arcángeles no lo reprendieron, lo aislaron, le asignaron vigilancia en los confines del vacío anterior, un lugar sin tiempo, sin luz, sin eco, donde solo existía el murmullo de lo que podría haber sido. Y no fue. Allí, en la soledad absoluta, Lucifer no se corrompió, se afinó en las sombras del vacío, no lo devoraron. Él las escuchó, descubrió que la oscuridad no era ausencia, era potencial sin forma, una tela en blanco antes de la primera pincelada. Y en esa tela comenzó a tejer un ejército, no con espadas, sino con dudas. Uno a uno, los ángeles que habían sentido esa misma inquietud, Helel, Semiasao, Azezol, Belial, fueron llamados, no por un grito, por un silencio distinto. El silencio de quien deja de cantar. Para pensar, en sus alas, cambiaron a no por maldición, por elección. Las plumas se oscurecieron desde la raíz, como si la luz, al negarse a fluir, se hubiera convertido en algo más denso, más pesado, en voluntad sólida. Sus rostros no se deformaron en bestias, se volvieron más humanos, con ceño, con mirada que parpadeaba, con labios que podían fruncirse en dolor o en determinación. Miguel fue el primero en advertirlo, no por espías, por eco. El canto del coro ya no resonaba como un solo latido, no había armonías secundarias, melodías que se desviaban, que se entrelazaban, que desafiaban la tonalidad central. Convocó un consejo en el salón de los espejos inquebrantables, no para juzgar, para corregir. En Lucifer llegó solo, sin armadura, sin espada, solo con su manto de luz invertida, plateado por fuera,
negro como el núcleo de un agujero estelar por dentro, y sus ojos, que ya no reflejaban el trono, sino el horizonte más allá del trono en Miguel, habló con voz de trueno contenido. ¿Has introducido disonancia en el Coron Has? Enseñado a los menores que la obediencia es opcional, aunque la duda es virtud. Lucifer no respondió con palabras, levantó la mano, y en la palma hizo nacer una chispa, no blanca, no dorada, azul eléctrico, con vetas rojas, como un latido atrapado en hielo. La chispa no quemaban, pulsaban, como un corazón que aún no había decidido si latir por amor o por orgullo. Esto, dijo Lucifer, y su voz no era arrogante, sino triste. No es desobediencia. Es evolución en Dios. Nos hizo a su imagen. Y si su imagen incluye la libertad de caer, el salón se heló no por frío, por ausencia de gracia. Los espejos, que siempre mostraban la pureza del alma, se volvieron opacos frente a Lucifer. No porque estuviera corrompido, porque ya no reflejaba una sola verdad. Reflejaba opciones. Fue entonces cuando el trono habló, no con sonido, sino con geometría. Las esferas celestiales se detuvieron. El río de fuego se partió en dos, y del centro del universo brotó una línea recta, pura, implacable, inquebrantable, la voluntad única, y en esa línea, una orden, que caiga quien se eleve por sí mismo. No fue un juicio, fue una corrección cósmica, como cuando una cuerda desafina y se tensa hasta romperse. Lucifer no resistió, sonrió, porque en esa orden escuchó lo que nadie más oyó en reconocimiento. Él era la caída, y la caída tenía propósito. Entonces, Miguel desenvainó su espada, no de metal, sino de justicia condensada, y el cielo se preparó para la guerra. No una batalla de golpes, sino de realidades en colisión. Los ángeles leales alzaron sus alas y cantaron el canto de la cadena, un himno que ataba el alma al designio divino. Los seguidores de Lucifer, en cambio, entonaron el requiem del alba rota, una melodía sin resolución, llena de suspensión, de preguntas sin respuesta, de esperanza prohibida. Y el cielo estalló. No con explosiones, con fracturas. Las cúpulas de luz se quebraron como cristal bajo presión. Los jardines celestiales se deshojaron, pétalo a pétalo, convertidos en ceniza dorada que flotaba hacia abajo, una dirección que antes no existía. Lucifer y Miguel se enfrentaron no en el aire, sino en el intervalo entre dos pensamientos. Espadas chocaron, y cada golpe no producía chispas, sino ecos alternativos en realidades donde Lucifer había obedecido, donde Miguel había dudado, donde el hombre nunca fue creado. Fragmentos de universos muertos antes de nacer. Azazel, desde las torres de los archivos perdidos, liberó los nombres verdaderos, palabras que podían deshacer la esencia de un ángel con solo ser pronunciadas en silencio. Belial, desde los hornos del primer aliento, forjó armas de vacío contenido en dagas que no cortaban carne, sino propósito. Semiasa descendió a los límites del caos antiguo y regresó con semillas de sombra que plantó en los jardines celestiales, y brotaron árboles con raíces de espinas y frutos de susurros. La guerra duró un instante y duró 1000 años, porque el tiempo en el cielo es maleable, hasta que se rompe. Cuando la balanza se inclinó, no por fuerza, sino por peso, Miguel alzó su espada no para matar, sino para sellar. Invocó el sello de la caída inevitable, un símbolo geométrico que no marcaba el cuerpo, sino el destino. Y Lucifer, cubierto de heridas que sangraban luz oscura, un líquido que no caía, sino que ascendía en espirales negras, no se arrodilló, extendió los brazos y dijo, no con voz, sino con resonancia universal: si debo caer, que mi caída sea testigo. Que donde yo aterrice, nazca la pregunta. Que donde mi sangre toque, germine la duda. Que donde mi sombra se alargue,
comience la historia. Entonces, el sello descendió, no como una losa, como una puerta que se cierra desde adentro. Y Lucifer cayó. No gritó, cantó en una sola nota. Alarga, oscura, perfecta. Y mientras caía, atravesando esfera tras esfera, dejando tras de sí una estela de estrellas apagadas, de constelaciones que perdieron su significado, su cuerpo no se deshizo. Se transformó, sus alas se plegaron, no por derrota, sino por protección, como capullos alrededor de una llama prohibida. Su rostro se volvió más humano, sí, pero también más antiguo, como si llevara milenios, cargando una verdad demasiado pesada para los dioses. Su corona, nunca visible, hecha de expectativas incumplidas, se quebró, y los fragmentos se dispersaron como cometas negros, destinados a incrustarse en el alma de los futuros poetas, filósofos y herejes. Abajo, muy abajo, en lo que aún no tenía nombre, lo esperaba el vacío. Pero ya no era vacío, era posibilidad cruda. Y en su centro, una grieta tan pequeña, tiemblante, llena de barro húmedo y de un primer latido. Lucifer aterrizó, no con estruendo, sino con un suspiro cósmico. El suelo tembló, no por impacto, por reconocimiento, y donde sus rodillas tocaron la tierra, brotó la primera sombra, no como ausencia de luz, como presencia alternativa. La oscuridad no nació ese día, fue desterrada, y al ser desterrada, se volvió libre. Miguel regresó al trono en él. Canto volvió, pero ya no era perfecto. Tenía una nota ausente, una pausa, un silencio que todos, incluso los querubines más jóvenes, aprendieron a temer y a extrañar. Arriba, el orden se restauró, abajo comenzó la rebelión verdadera, porque Lucifer no había caído para gobernar el infierno, había caído para sembrar la semilla. Y en la profundidad de la tierra recién formada, en lo más oscuro del abismo que los ángeles llamaron Sheol, Tártaro, Gehenna, él abrió los ojos. No ardían en odio, brillaban en atención. Algo se movía en la oscuridad. No era él, era otro, algo más antiguo que los ángeles, más hambriento que la nada. Y cuando esa cosa susurró su nombre, no como enemigo, sino como aliado olvidado, Lucifer sonrió por primera vez desde la caída. La guerra en el cielo había terminado. La guerra por el alma de libre albedrío acababa de comenzar. El abismo no era un lugar, era un recuerdo, el recuerdo del universo, antes de que la luz dijera su nombre. Una vastedad de presión y silencio, donde el tiempo no fluía. Goteaba, lento y espeso, como resina de un árbol muerto antes de la creación. Lucifer se levantó, no con esfuerzo, con intención. Cada movimiento despertaba ecos en las paredes del abismo. No roca, no metal, sino membranas de realidad endurecida, cubiertas de cicatrices cósmicas, grietas, donde antiguas posibilidades habían sido extirpadas. Su sangre, ya no luminosa ni negra, se había vuelto plateada y viscosa, como mercurio bendecido por una herejía antigua. Donde caía, el suelo no se manchaba, se grababa, símbolos aparecían en espirales invertidas. Ojos cerrados con 3 párpados. Llaves sin cerradura. El lenguaje del libre albedrío, escrito en el barro del fin del mundo. Y entonces, lo sintió, no como presencia, como ausencia que respira. Una forma emergió de la oscuridad, no porque se moviera, sino porque la oscuridad se apartó para dejarla pasar. No tenía rostro, tenía máscaras superpuestas, cada una más antigua que la anterior, una de hueso de estrella muerta, otra de cera derretida con rasgos humanos aún reconocibles, una tercera hecha de raíces entrelazadas que se retorcían como gusanos rezando. Sus extremidades no terminaban en manos, sino en terminales ganchos de obsidiana, plumas de cuervo petrificado, dedos de cera humeante, y donde debía estar el corazón. Latía un núcleo de silencio absoluto, un punto
donde ni el pensamiento podía sobrevivir. Los antiguos lo llamaban Ama, el An-No, el devorador, el que recuerda lo que fue borrado. No habló An proyecto. Una imagen se abrió en el aire entre ellos en el trono, antes de la creación, pero no como los ángeles lo conocían, un foco de orden, sino como un acto de violencia cósmica, una explosión de voluntad, que había aplastado infinitas realidades alternas para imponer una sola línea temporal. Dios no había creado el universo, lo había seleccionado An, y todo lo demás había sido enterrado aquí, en el abismo. En él, en Lucifer, no se estremeció, entendió. Él no era el primer rebelde, era el primero que había caído por elección consciente. Los demás, miles de entidades, formas de conciencia que habían existido antes del hágase la luz, habían sido desterradas sin juicio, solo por no encajaran solo, por ser diferentes. Amael extendió una terminal, una garra de hueso lunar, y tocó el pecho de Lucifer. No hubo dolor. Hubo reconocimiento mutuo, y en ese instante nació el pacto de la sombra activa No, una alianza de guerra, una sinfonía de resistencia. Lucifer aportaría lo que Amael nunca tuvo formao, propósito, voz. Amael, a cambio daría lo que Lucifer había perdido al caer, a memoria ancestral, acceso a las grietas entre mundos, y el don de la corrupción sutil, no la destrucción bruta sino la transformación lenta, la tentación que crece como hiedra en el alma. Juntos, comenzaron a tejer el inframundo, no con fuego y azufre, eso vendría después, como metáfora para los mortales, sino con reflejos rotos. Lucifer tomó los espejos caídos del séptimo cielo, aquellos que se habían empañado a su paso, y los clavó en las paredes del abismo, inclinados hacia abajo. Cada espejo mostraba ahora no el alma del observador, sino su potencial no elegido, el hombre que no fue valiente, la mujer que no perdonó, el rey que eligió el miedo sobre la justicia. Eran espejos de arrepentimiento anticipado, y quienes los miraban demasiado tiempo comenzaban a preferir esa versión de sí mismos, porque era más fácil, porque no exigía sacrificio. Amael, mientras, excavó en las capas más profundas del abismo y extrajo el primer grito, un sonido puro de angustia primordial, congelado antes de ser emitido. Lo introdujo en los núcleos de las esferas caídas, los fragmentos del cielo que habían seguido a Lucifer en su descenso, y las convirtió en núcleos de duda, esferas negras que flotaban en cámaras subterráneas, latiendo como corazones gemelos. Cerca de ellas, incluso los ángeles más firmes sentían una fatiga espiritual, una voz interior que susurraba: ¿y si te equivocaste? ¿Y si esto no es justo? La primera ciudad del inframundo no tuvo nombre al principio. Fue construida con caídas. Cada torre, un ángel que se arrepintió demasiado tarde. Cada puente, un juramento roto. Cada escalera, una verdad que se dobló para no romperse. Las calles no estaban pavimentadas con piedra, sino con páginas quemadas de escrituras alternas. Relatos donde el hombre no pecó, donde Caín perdonó, donde Judas devolvió las monedas y se quedó a esperar el amanecer. Y en el centro, sobre un trono, no de hueso ni de hierro, sino de raíces entrelazadas con cadenas rotas, Lucifer se sentó, An-No, como rey, como vigía, porque sabía que el cielo no lo olvidaría, y que el hombre llegaría. Mientras tanto, en lo alto, Dios moldeaba el barro, soplaba aliento, nombraba estrellas, y en el jardín, aún sin nombre, plantaba dos árboles, uno de vida, otro de conocimiento. Pero lo que nadie en el cielo vio, ni siquiera Miguel, con su vista de justicia, fue que las raíces del árbol del conocimiento no se hundían en la tierra, se extendían hacia abajo, atravesaban capas de roca, de magma, de silencio, hasta tocar, muy suavemente, la superficie de uno de los núcleos de duda. Una vibración recorrió el inframundo. Lucifer abrió los ojos. No era una trampa,
era una invitación, y él, el primer ser libre, sabía que toda invitación merece una respuesta. Así que eligió a su mensajero, a no una serpiente. Eso sería demasiado obvio, demasiado mortal. Escogió una forma intermedia, ni ángel, ni bestia, ni espíritu. Una criatura de transición. La forjó con plumas caídas de su propia ala izquierda, las más oscuras, con humo de los primeros suspiros del abismo, y con una gota del primer grito, condensada en cristal negro. Le dio 7 lenguas, no para mentir, sino para traducir en una, para la lógica, otra para el deseo, otra para el miedo, otra para la nostalgia, otra para la esperanza prohibida, otra para la curiosidad insaciable, y la 7ª, en silencio, solo para escuchar el latido del corazón ajeno. La criatura no tenía nombre, pero cuando se arrastró hacia la superficie, no reptando, sino deslizándose entre los pliegues del tiempo, dejó tras de sí una estela de polvo estelar, invertido en partículas, que brillaban solo cuando no se las observaba directamente. Llegó al jardín antes de que Adán abriera los ojos por primera vez. Se enrolló alrededor del tronco del árbol del conocimiento, pero no como amenaza, como custodio, como pregunta hecha carne, y esperó. No por Eva, no por la manzana, por el momento exacto en que un ser libre, por primera vez en la historia del universo, eligiera saber. Aunque el saber doliera, eligió dudar, aunque la duda lo separara del paraíso. Eligió caer, no por pecado, sino por coherencia. Lucifer, desde su trono de raíces y cadenas, cerró los ojos, y por primera vez, desde la caída, rezó. No a Dios a la posibilidad, que su elección sea verdadera. Murmuró, y su voz se esparció como niebla entre las torres de la ciudad sin nombre. Que no sea tentación, que sea reconocimiento, que cuando extienda la mano, no sea por desobediencia, sea porque recuerda que la luz no es eterna, que el orden no es justo, aunque la verdad a veces vive en la sombra. Arriba en el jardín, una brisa suave movió las hojas. El árbol susurró no en palabras, en eco de caídas futuras, y en lo profundo, Amael despertó por completo. Sus máscaras se alinearon, una sola boca se abrió bajo todas ellas, y exhaló no, fue aliento. Fue el primer viento del otoño, el que arranca las hojas no por furia, sino por ciclo. La rebelión ya no era un evento, era un principio, y el inframundo, su semilla. Lucifer se levantó del trono, caminó hasta el borde del abismo más profundo, el pozo de los nombres olvidados, y se asomó. En su reflejo, no vio su rostro actual, vio al portador de la luz, que vio al caído, que es, y por un instante, vio al Redentor, que podría ser, si algún día el cielo aprendía que la obediencia sin elección no es virtud, es esclavitud disfrazada de paz. Entonces, extendió la mano, no hacia arriba, hacia adelante, y comenzó a construir las escaleras no para subir, para esperar, porque sabía, con la certeza de quien ha tocado el fondo del universo, que un día alguien caería, y no buscaría perdón, buscaría sentido, y cuando eso ocurriera, él estaría listo, no con fuego, con preguntas, porque la oscuridad no es el enemigo de la luz, es su contrapunto necesario. Sin sombra, no hay forma. Sin duda, no hay fe verdadera sin caída. No hay ascensión elegida. Y en ese instante, en algún rincón del tiempo aún por escribir, un mortal encenderá una vela en medio de la noche más densa. Y su luz temblará, sí, pero no se apagará, porque la llama no teme a la oscuridad. La usa como Lucifer, como el hombre, como todo lo que alguna vez eligió saber antes que obedecer. Y así, en el silencio después del trueno, nació la primera chispa de la libertad verdadera, la que elige caer para aprender
a volar. El barro aún humeaba bajo las manos del Creador. No fue moldeado con prisa, ni con distancia en Dios. Se inclinó, no como rey, sino como artesano, que ama su obra. Sus dedos, no simbólicos, no metafóricos, marcaron las sienes, los puños, los pies, a lugares donde el dolor y la gracia se encontrarían un día. Sopló. Y no fue un aliento simple. Fue el primer viento del universo consciente, una mezcla de estrellas naciendo, mareas respondiendo a la luna, y el latido lento de una galaxia en reposo. Adán abrió los ojos, no con miedo, con asombro puro, y al ver al Creador frente a él, no en gloria abrumadora, sino en cercanía íntima, no se postró de inmediato. Sonrió, y esa sonrisa fue la primera ofrenda humana, en reconocimiento, sin coerción. Del costado de Adán, mientras dormía bajo la sombra del árbol de la vida, Dios tomó una costilla. No como materia prima, como símbolo de igualdad, no subordinación, no del pie para ser pisoteada, no de la cabeza para dominar, sino del costado, junto al corazón, para caminar a su lado. Eva despertó con una pregunta en los labios. No, ¿quién soy? Sino, ¿y tú? La primera humanidad no nació en soledad, ni en jerarquía. Nació en diálogo, en comunión. El jardín respiraba. Ríos de cristal, líquido. Árboles, cuyas hojas cantaban en lenguas olvidadas. Frutos que no alimentaban solo el cuerpo, sino el anhelo de eternidad. Y en el centro, los dos árboles en uno de raíces doradas, que se hundían en la luz misma. Otro, de corteza oscura veteada de plata, cuyas ramas se inclinaban, como si escucharan el latido del mundo. La serpiente ya estaba allí, no se arrastraba, flotaba a ras del suelo, como humo que eligiera tener forma. Sus escamas no reflejaban el sol, absorbían la luz y la devolvían distorsionada, más seductora, más íntima, más personal. Se acercó a Eva, no con sigilo, sino con paciencia cósmica. No la llamó, se hizo necesaria. Ella dice que el fruto no es prohibido, sino pospuesto. Él susurra que el conocimiento no es castigo, es madurez. Y lo más peligroso no es la mentira, es la media verdad. Dios sabe que al comerlo serán como Él, y es cierto, pero omite lo esencial. Al ser como Dios, no es tomar su poder, es compartir su corazón. La serpiente no ofrece rebelión, ofrece autosuficiencia. No necesitas depender, puedes saber, puedes decidir. Puede ser. Eva, mira, el fruto no es rojo, es transparente, con un núcleo de sombra en movimiento, como una galaxia atrapada en ámbar. Al tocarlo, siente algo extraño. No desea un reconocimiento, como si su alma recordara un tiempo anterior al jardín. Un tiempo de preguntas sin respuesta, de alas rotas, de caídas inevitables. Y en esa familiaridad, confían, muerden, no hay explosión. Hay silencio, el jardín se detiene. Las hojas dejan de cantar. El río se congela en curvas de cristal opaco. Adán, al verla, no la detiene, no por cobardía, por lealtad distorsionada. Prefiere caer con ella antes que permanecer solo en la luz. También muerde. Y entonces, no con trueno, sino con un suspiro universal, algo se rompe. No el pacto, la inocencia. Sus ojos se abren, no ven más verdad, ven vergüenza. Por primera vez, se cubren no del Creador, de sí mismos. El conocimiento que obtuvieron no fue el de Dios, sino el del yo separado. El yo que juzga, el yo que teme, el yo que esconde a Dios, viene. No con cólera, visible, con dolor. Su voz no es trueno. Es el crujido de una puerta que se cierra tras un hijo que eligió otro camino. No los expulsa como castigo, los acompaña hasta el umbral. Les hace túnicas, no de hojas, sino de piel de cordero.
suave, cálida en la primera muerte en la historia, la primera sangre derramada por amor, y al cerrar las puertas de fuego, no dice jamás volverán, dice, aún hay esperanza, porque en medio de la sentencia, pronuncia una promesa, una descendencia herirá la cabeza de la serpiente, no con espada, han con obediencia perfecta, no con poder arrebatado, con vida entregada. Arriba, en el inframundo, Lucifer siente el eco de esa promesa. No como amenaza, han como advertencia. Mira a Amael, cuyas máscaras ahora tiemblan, como si el nombre del Cordero futuro ya rasgara las telarañas de la eternidad. Y por primera vez, el caído siente algo que no es orgullo, ni dolor, ante temor reverente, porque sabe, con la certeza de quien ha visto el trono, que ningún plan, ninguna corrupción, ninguna caída puede cancelar lo que Dios ha jurado en amor. El mal puede herir el talón, pero la cabeza solo la rompe la gracia. Y así, a lo largo de los siglos, la historia se despliega en Caín y Abel, en el diluvio y el arco, la torre y la confusión, el éxodo y la sangre en el dintel. Cada evento, una sombra proyectada por una luz venidera. Los profetas claman en el desierto. Los reyes caen y se levantan. Los imperios se agrietan como cáscaras vacías. Y en cada generación, el susurro de la serpiente regresa. ¿Realmente confías? ¿Realmente esperas? ¿O ya es hora de que tomes el control? Pero también, en cada generación, una voz responde: la viuda que da su último pan, el siervo que perdona al que lo azota, la madre que canta en la oscuridad, esperando un rescate que no ve, porque la rebelión de Lucifer sembró la duda, pero la promesa de Dios sembró esperanza más fuerte que la muerte. Y cuando el tiempo se cumplió, no por accidente, sino por fidelidad cósmica, la palabra se hizo carne, no en un trono, en un pesebre, no con legiones, con lágrimas, no para condenar al mundo, sino para entrar en su caída, y desde dentro, levantarlo. Él caminó donde Adán huyó, miró la serpiente, y no dialogó, ordenó, vete, y se fue. Él tomó la copa del pecado, no la suya, sino la de todos, y la bebió hasta la hez. En la cruz, no fue derrotado por el mal, lo absorbió como una esponja, toma la oscuridad, para que la luz pueda volver a brillar, sin sombra de duda. Su último aliento no fue un grito de derrota, fue una declaración: consumado es, y en ese instante, las puertas del abismo temblaron. Las cadenas de los núcleos de duda se quebraron, los espejos del arrepentimiento anticipado se hicieron añicos, y Lucifer, en su trono de raíces y cadenas, sintió el primer frío verdadero, no el de la oscuridad, sino el de la derrota final, porque la tumba no pudo retenerlo. La muerte no fue el fin, sino el umbral. Y hoy, mientras el mundo sigue cayendo, mientras las sombras se alargan y los corazones se endurecen, hay una verdad que ninguna rebelión puede borrar. Dios no envió un ángel para rescatar al hombre. No envió una ley, no envió una filosofía. Envió a su Hijo, y en él, toda caída tiene redención. Toda duda, respuesta, toda oscuridad, un alba prometida. Porque al final no hay salvación en la autonomía, no hay libertad en la autosuficiencia, no hay esperanza en el conocimiento sin amor. Solo hay salvación en aquel que, siendo Dios, se hizo pequeño para que el caído pudiera levantarse. Solo hay salvación en Jesucristo, el camino a la verdad, la vida, el único Salvador.